Hola, buenos días, que el Señor los bendiga, los guarde, que los proteja y nos llene de revelación para compartir esta palabra, edificarnos y alimentarnos en el Espíritu. Vamos a poner este momento en sus manos, como siempre, para que sea Él quien nos guíe y para que podamos eh, ir viendo todas las profundidades de lo que esta palabra encierra, porque es muy profunda y muy linda. Entonces, vamos a ponerlo en sus manos. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por un día más. Gracias por la oportunidad, Señor, de ser instruidos con tu palabra, Señor, que es luz a nuestro camino y que es, Señor, profunda y verdadera, que es santa. Muchas gracias. Te bendecimos y te pedimos, Señor, que a través de compartir esta palabra hagas, Señor, un cambio en nosotros para bien, Señor, en la profundidad de nuestro corazón y el entendimiento que tenemos de las cosas del Espíritu y de la carne. Así que te damos gracias, Señor, y te entregamos este momento en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a hablar sabemos que la palabra nos dice que tenemos dos naturalezas distintas viviendo en nosotros, ¿verdad? La naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Incluso si nos ponemos más detallados, según la palabra, nosotros somos espíritu, alma, que es la mente, y el cuerpo, ¿verdad? Pero, donde mora el pecado es en la carne. Vivimos en un cuerpo vendido al pecado, dice la palabra, un cuerpo carnal, en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo que se revela en contra de la voluntad santa de Dios, que una vez que recibimos al Señor y Él hace morar en nosotros su Santo Espíritu, nuestro espíritu cambia de parecer, nuestro espíritu empieza a, a estar en contra del cuerpo y empezamos a vivir una lucha en contra del pecado, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la palabra con respecto a estas cosas, ¿verdad? Vamos a ver Gálatas 3 del 19 al 29. Gálatas 3 del 19 al 29 dice así: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahí está diciendo que el mediador no solamente es mediador para uno solo, sino para todas las personas. Él es mediador para todos aquellos que recibamos su regalo de justificación. Pero sin embargo, Él sí es uno. Dios es uno, dice. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Sabemos lo que dice la ley, ¿verdad? No mentirás, no robarás, no esto, no el otro. Y son cosas que de alguna manera todos en algún momento hemos hecho, ¿verdad? En algún momento. Si no hemos matado, por lo menos hemos robado. Si no hemos robado, por lo menos hemos mentido. Si no hemos mentido, por lo menos hemos codiciado y así, ¿verdad? Entonces, sabemos que la ley de Dios, nos la da con el propósito de vivir en libertad, en paz, en armonía, de ser libres, de ser felices, de tener calidad de vida. Y sin embargo nosotros a la hora de no cumplir el mandamiento, lo que promovemos es la injusticia, ¿verdad? Entonces, el Señor nos da una ley que no necesariamente nos va a vivificar, sino que lo que nos vivifica a nosotros es el sacrificio del Señor Jesús. Eso sí nos vivifica. Y dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la justicia de Dios para con nosotros no es por la ley, no es porque cumplamos la ley al 100%, porque como nadie puede cumplir la ley al 100%, entonces no habría justicia, nadie podría ser justo delante de Dios. Pero como la justicia y lo que nos puede vivificar no es el cumplimiento de la ley, sino la fe en Cristo Jesús, entonces ahí es donde Dios nos hace justos delante de Él, cuando el único justo se muere en nuestro lugar para darnos la justificación. Entonces seguimos, dice en el 22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice que lo encerró todo bajo pecado, ¿verdad? De manera que nos incluye a todos, para que todos tengamos la oportunidad de ser justificados y para que nadie pueda jactarse de sus propias obras por encima de las obras de nadie más. Y así es justo Dios, ¿verdad? Dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y ahí está, la justificación es por la fe y no por las obras, ¿verdad? Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. O sea, qué belleza saber que el Señor nos reviste de su justicia. El Señor no nos considera justos por qué tantos mandamientos de su ley seamos capaces de cumplir, sino que tanta fe haya en nuestro corazón para nosotros realmente reconocer que nuestro Salvador nos justificó y nos salvó de nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Esa es la verdadera justificación, la justificación por la fe, y por eso, Señor, eso es lo que ve en nuestro corazón, la fe. Ahora vamos a complementar esto con Romanos 7, del 7 al 25. Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 25 dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, ahí sigue, pero vamos a hacer una pausa. Ahí, por ejemplo, dice, hallé, en el 10, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, Dios, todos los mandamientos que nos da al final de cuentas son para vida, son para bienestar, son para libertad, pero nadie cumple al 100% los mandamientos, ¿verdad? Y todos nos hemos llegado a dar cuenta de que lo que realmente Dios ordenó para bien, para paz, para armonía, para justicia, para libertad, a nosotros nos terminó siendo ocasión de pecado, ocasión de muerte, ocasión de injusticia, de tristeza. Y dice la palabra que el mandamiento que era para vida, o sea, cuando Dios me dice no codiciarás, ¿por qué entonces yo he codiciado? Si el mandamiento de un principio era para vida, para que yo precisamente no lo hiciera, y cuando yo he codiciado, he experimentado frutos por mi codicia, o cuando he mentido, he experimentado frutos por mi mentira, o cuando he hecho cualquier cosa que está en contra de la voluntad de Dios, he experimentado frutos y consecuencias por causa de esos pecados que me hacen entender que la ley de Dios tiene la razón, y que aunque mi carne, que es pecaminosa, muchas veces no me lleve a desobedecer, mi espíritu al final de cuentas se termina dando cuenta de que el Señor tiene razón, ¿verdad? Vamos a seguir ahí en el 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuánta gente se enoja con Dios y se resiente y hasta se aparta porque siente que Dios anda amenazando con un montón de mandamientos incumplibles? Y no entienden que para eso nos justificó a través de la fe en Cristo, para que aunque nuestra carne nos aparte de lo perfecto, en el espíritu no dejemos de luchar contra el mal que está en nuestra carne. Dice en el 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí,
en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, Dios quiere dejarnos muy, muy claro lo que está bien y lo que está mal. Y qué mejor manera de hacer eso que poner en nuestro espíritu el amor por el bien y en nuestra carne la naturaleza del mal. Es la manera más sabia que Dios encontró para hacernos entender el bien y el mal. Dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ese es fundamental, ese pasaje es fundamental para entender bien esto a lo que nos referimos, porque la ley es espiritual, la ley no es carnal. Si la ley fuera carnal, entonces estaríamos condenados a tener que cumplir cada uno de los mandamientos para entrar a la presencia del Señor. Sin embargo, como el Señor fue el único capaz de lograrlo, el Señor Jesús de no pecar, Él nos justifica. Pero a nosotros que somos carnales, vendidos al pecado, nos da una ley espiritual, entonces no la podemos cumplir, porque es una ley espiritual. Y a medida que fortalecemos nuestro espíritu, vamos siendo más capaces poco a poco de cumplirla, pero no es la razón de nuestra salvación, sino que es la justificación por la fe, ¿verdad? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces hemos sabido en nuestro corazón que algo está mal y aún así lo hacemos? Porque el cuerpo nos lo pide, porque la carne nos impulsa o nos empuja a hacer algo de lo que luego nos arrepentimos y sabemos que está mal y luego volvemos a caer y nos volvemos a arrepentir y volvemos a alejarnos y volvemos a caer. Y esa lucha es la lucha de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, porque el pecado mora en nuestra carne, ¿verdad? Y sin embargo, en nuestro espíritu estamos siempre de acuerdo con la ley de Dios. Nuestro espíritu está de acuerdo con la ley de Dios, que es espiritual, pero nuestra carne se interpone. Y dice el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque sé que es lo que no quiero. Pero sin embargo hay algo que me estorba y me hace caer en eso, que es la carne. Por eso es que una vez que el Señor nos dé un cuerpo glorificado, vamos a ser 100% compatibles con Él para la eternidad. Mientras que estemos en el mundo, somos incompatibles con Dios, porque el mundo es el que tienta a la carne a hacer todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Dice después en el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué importante esa que dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuántas veces hemos hecho algo de lo que nos sentimos mal o nos arrepentimos, pero ya eso es lo lindo, que ya el Señor nos hace entrar en compatibilidad con Él y con su forma de pensar y con su espíritu, porque ya no nos justificamos por pecar, sino que ya nos entristecemos, nos arrepentimos, buscamos la fortaleza espiritual, buscamos apartarnos del pecado, pero ya no es nosotros, nuestra esencia espiritual, nuestro ser consciente, nuestro espíritu el que busca ir a pecar, sino que ya es nuestra carne que es pecaminosa la que nos hace muchas veces caer, pero nuestro espíritu no deja de estar de acuerdo con Dios, seguimos estando de acuerdo con Dios y esa es la santidad que Dios pone en nuestro corazón a la que nos quiere llevar para que, aunque a veces la carne nos haga caer, nuestro espíritu no deje de estar en armonía con Él, ¿verdad? Y obviamente esto no justifica que estemos pecando todo el tiempo porque sabemos que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio para que cada vez vayamos purificándonos más, pero independientemente de eso, seguimos siendo carne, seguimos pecando hasta el final de nuestros días, hasta que el Señor nos saque de esta carne, hasta que el Señor nos saque de esta carne y no vamos a dejar de pecar, porque esta carne es por naturaleza pecaminosa. Sin embargo, el Señor quiere llevarnos al punto en el que ya nuestro espíritu no esté de acuerdo con la carne, sino que siempre luche contra ella y no se rinda ante los pecados, sino que luche contra ellos. Y dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal mora en mí o está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí lo vemos, ¿verdad? Nos lo explica el Señor en su palabra, que a pesar de que en nuestra mente estemos totalmente de acuerdo con los mandamientos de Dios, en nuestro corazón nos deleitamos en la ley de Dios, donde leemos su palabra, nos gozamos y nos alegramos profundamente de todo lo que Él nos manda, porque es para santidad, es para sanidad, para libertad, para armonía, para perfección. Mi cuerpo, mi carne, se rige bajo otra ley y terminamos muchas veces haciendo lo que no queremos desde nuestro corazón. Y esa es la palabra que les quería compartir para que nos animemos, para que no pensemos que si es que yo no logro, si no logro no pecar, entonces ya el Señor me va a condenar. O sea, tenemos una naturaleza pecaminosa y el Señor lo sabe y por eso mandó al Señor Jesucristo a justificarnos y por eso la salvación y la verdadera justificación es por la fe en el Señor, no porque tantas obras puedo hacer por qué tantos mandamientos puedo cumplir a través de mis obras, sino que tanto yo tengo la fe puesta en mi Señor, en mi corazón, para entender que es por su gracia y por su misericordia, ¿verdad? Entonces, sin rendirnos ante el pecado y siempre luchando contra él, por la convicción que tenemos en nuestro corazón de la bondad de Dios y de la santidad, sigamos luchando sin perder la paz que nos da saber que nuestra justificación es por la fe en el Señor. Bueno, vamos a ponerlo en manos del Señor y darle gracias. Padre, te damos las gracias, Señor, porque a pesar de que nos has hecho vivir temporalmente un cuerpo pecaminoso por naturaleza, Señor, también nos has dado un espíritu, Señor, de poder, de amor y dominio propio que está en compatibilidad, Señor, y en acuerdo contigo, Señor, con tu santidad, con tu perfección, con tus mandamientos que son santos, justos y buenos. Te damos gracias porque a pesar de que nuestro cuerpo, Señor, muchas veces nos lleve al pecado, el arrepentimiento también, Señor, está en nosotros porque somos conscientes de lo que no está bien y no queremos rendirnos, sino seguir luchando contra todo aquello que está en contra de tu voluntad, a pesar de que nuestra salvación no sea por causa de eso, pero sí la paz también con la que vamos a vivir, nuestra libertad y el testimonio que vamos a dar. Así que te entregamos esta oración, te entregamos esta palabra y te pedimos que en cada corazón, Señor, tú pongas esa semilla, Señor, de profundidad, de sabiduría, de entendimiento, para que podamos vivir en paz, pero también sin dejar de dar la lucha y glorificándote y testificando a través de nuestra vida para gloria tuya en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Un abrazo muy fuerte y que el Señor los bendiga.